El siguiente espacio es un programa pagado y las opiniones emitidas en el mismo no representan la opinión de CBBA Radio ni de sus patrocinadores. Hola, bienvenidos a Tu Salud Naturalmente. Soy su conductora Lilibet André. Soy naturista y sanadora pránica con Healthy Balance aquí en Houston, Texas. La semana pasada tuvimos una invitada muy especial. Lea Ortiz nos vino a platicar de la fertilidad holística y de todos los aspectos tan interesantes de su trabajo. Hoy vamos a continuar con el tema de la maternidad. Tenemos una invitada muy interesante que nos va a platicar del otro aspecto que viene siendo el proceso de gestación y nacimiento del bebé. El programa va a ser exclusivamente en español el día de hoy y vamos a agregarle subtítulos más adelante en inglés. La sabiduría antigua reconoce que la maternidad es una fase importante del desarrollo humano. Es un proceso natural y espiritual para la madre y para el padre. Las culturas antiguas entienden el proceso holístico y a través de tradiciones y conocimientos que se han ido pasando de generación a generación, guían a la preparación de los padres para dar la bienvenida a un alma que viene a la vida. Nuestra invitada de hoy es Soraya Barragán Soto, conocida en el mundo de los grandes abuelos como Tamía Yacú. Su linaje paterno es de Bolívar, Gurandana, y su linaje materno es de Loja, Purunuma. Nació en Quito, al sur, al pie del gran Cerro Unjí. Soraya es agropecuaria andina, ha sido partera tradicional urbana por los últimos 5 años. Es terapeuta en sanación de linaje y terapeuta en la sabiduría de las abuelas, que viene siendo como la ginecología natural. Bienvenida, Soraya, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí muy bien. Qué bueno que estás ahí. Bueno, Soraya, quiero que nos platiques y para que el público te conozca, ¿quién es Soraya? Bueno, acá en Ecuador es las 5 de la tarde. Buenas tardes con todos. Bueno, Soraya es una mujer de un linaje muy bonito de mujeres que se dedican a lo que es la partería. También son mujeres a las cuales utilizamos todo lo que es la medicina natural para podernos curar, para podernos sanar. Y bueno, yo soy de acá de Quito, soy mestiza de acá de Quito. Mi descendencia, como tú lo dijiste, mi padre es de Bolívar, Guaranda, y mi mamá, la descendencia de ella es de Loja, Purunuma. Y mi descendencia de lo que es la medicina y la tradición andina viene de parte de mi linaje materno, que es de mi familia que está en Loja, Purunuma. ¿Y cómo fue que te diste por este camino de la sanación? Bueno, como uno dice, todos estos caminos ya están creados. Lo único que nosotros hacemos es tratar de encontrar estos caminos que ya están para nosotros. Aquí la partería es una tradición. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien de mi generación, de alguien de mi linaje fue partera, y en este caso mi abuela fue partera. Ella atendía los partos en Purunuma, en Loja, y ella fue la que me guió un poco en esto, pero quien inició realmente mi camino fue mi abuelo. Mi abuelo vivió con nosotros aproximadamente 12 años en la casa de mis padres. Entonces él fue agricultor y él fue el que me enseñó la medicina de las plantas. Él me enseñaba cómo curar, él sabía hacer muchos remedios. Y bueno, yo no utilizo ningún tipo de medicina que no sea la medicina natural. Entonces, para mí fue fácil acunar todos estos conocimientos. Una vez cuando yo estuve en la universidad, yo decidí estudiar ingeniería agrónoma. Culminé la carrera de ingeniería agrónoma, pero sentí que hasta ahí
era como recién el inicio de todo. Y ahí fue cuando yo decidí estudiar en el Instituto Hatun Yachaguasi, que es un instituto de saberes ancestrales andinos. Decidí estudiar agropecuaria andina. Ahí conocí a grandes mujeres parteras y desde ahí me vinculé con este gran mundo de la partería. Claro que yo no quería ser partera, sino que yo quería entrar con mi conocimiento de las plantas, dar mi saber, pero en realidad mi oficio era ser partera. Y fue una gran mujer, Susana Tapia, quien me llevó a conocer este grupo de parteras urbanas en Quito, junto con Katia Salas, que es otra partera de acá de Quito. Empezamos como a hacer charlas, talleres, a conversar, ellas también a darme un poco de su conocimiento. Después de unos partos atendidos, decidí informarme más o adentrarme más en lo que era la partería tradicional. Y busqué a mamita Dolores, que es de Santa Rosa de Cayambe, Ayora, y fue ella quien me dio la patadita de la buena suerte, como decimos acá. Ella me permitió estar con ella, convivir, atender algunos partos. Entonces fue realmente quien me dijo que yo tenía un conocimiento ancestral y que mi mundo ya estaba puesto los dos pies en este gran camino y que era ser partera. Y desde ahí comencé la partería tradicional. Bueno, y lo interesante es que tú también practicas el parto espiritual. ¿Por qué no nos cuentas de eso? El parto espiritual, como nosotros lo conocemos o lo concebimos, el parto espiritual es un parto totalmente emocional, es totalmente entregado. Es un parto en el cual te permites, tanto tú como tu compañero o compañera con quien tú decidas estar en el parto, vivir una experiencia totalmente de amor. El parto espiritual también es el parto en el que tú confluyes hacia tu gran linaje de mujeres que han parido y les pides a ellas que estén presentes en tu parto, que sean ellas quienes te ayuden y te den la fuerza, ya que todas estas mujeres de tu linaje han sido mujeres paridoras. Es abrir un gran portal en el cual todos nuestros ancestros y todas nuestras ancestras están presentes. También es poder entender este portal que se abre, que es inmenso, de la vida y de la muerte durante el parto. ¿Y cuáles son algunas de las costumbres que bueno, tú instruyes? ¿Cuáles son los pasos que la gente tiene que seguir? ¿Cómo los vas preparando y cuándo tienen que empezar el proceso? El proceso para la preparación para el parto, acá iniciamos desde la semana 28, a más tardar la semana 30. Es un proceso en el cual tenemos divididos por fases, en donde va desde la fase de preparación para respiración, preparación de posiciones, preparación del nido. El nido es la casa, ¿no? El nido es el lugar donde tú vas a parir, las cositas que nosotros vamos a necesitar, pero por sobre todo nosotros hacemos un lindo ritual que es la sanación del linaje, porque es muy importante que este nuevo ser, esta nueva alma, este nuevo bebé que va a venir a este mundo, tiene que venir totalmente limpio, ¿sí? No tiene que venir con ninguna carga, ni la carga de papá, ni la carga de mamá. Entonces acá se hace un lindo ritual en el cual se bendice al útero, se hace la bendición del útero, se hace la visualización del parto, y en esta visualización hacemos que mamá corte todas las cuestiones, cargas genéticas, emocionales, etcétera, que ella viene cargando de su linaje, para que no pasen hacia su bebé. Y cuando es el papá también hace este corte, que se hace con plantas, ¿sí? Este corte se hace con las hojas de achira, que es para nosotros muy simbólico, ya que cuando el bebé viene envuelto en el manto, que quieren decir las membranas, cuando suelen decir no ha rompido fuente, saben decir. Entonces el romper fuente es que se rompieron las membranas. Nosotros con las hojas de achira cortamos la fuente. Asimismo cortamos esta descendencia, este linaje, esta carga que viene con nuestro papá y con nuestra mamá,
aportamos para que el bebé venga totalmente limpio. Y entonces ya el bebé viene por su propia cuenta, ya no viene arrastrando problemas que traían los padres. Exactamente, ahora es lo que nosotros solemos decir, es un ser único e irrepetible. ¿Sí? Nosotros somos el fiel reflejo de nuestros padres en ciertas actitudes, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos una identidad auténtica, y eso es lo que nosotros siempre pedimos, que los bebés vengan limpios, que no carguen absolutamente nada. Ahora, tú me habías comentado del proceso de parto específicamente, ¿por qué es importante para la mamá y el bebé hacerlo de esta manera? Bueno, el proceso de parto es una fase en la cual primero el cuerpo poco a poco se va abriendo, se va calentando y va permitiendo que el bebé haga su transición para llegar a este mundo. Pero también le demuestra a la mamá cómo va a ser la actitud del bebé. ¿Sí? Muchas mamitas dicen que durante la gestación el bebé es muy tranquilo, sí me deja dormir, pero la labor de parto es la que condiciona realmente el temperamento del niño. Entonces hay mujeres que el parto es totalmente, como se puede decir, muy movido, a veces hasta muy doloroso, y es un poco más rápido. Eso quiere decir que va a ser un bebé, que va a ser un niño, un adulto con el cual va a tomar decisiones, del cual va a poder realizar rápido las cosas. Cuando los partos son largos, prolongados, las contracciones son cortas, son leves, estamos hablando de un ser que tiene un temperamento totalmente sutil, que siempre va a ser suave para tomar las decisiones. Esto es la labor de parto. Por sobre todas las cosas, es muy importante determinar que una labor de parto no dura 2, 3, 4, 5, 6 horas. Generalmente duran 10, 12, 14, 24, 36 horas, ¿sí? Uh-huh. Y este proceso también le permite al papá y a la mamá entrar al mundo, comenzar a cerrar un proceso de parto para poder entrar a la paternidad y a la maternidad, porque durante la labor de parto quien está acompañando, quien está sujetando, quien está sosteniendo, quien está diciendo todo está bien, vamos, estamos muy bien, tranquila, darte de comer, de beber, es el compañero. ¿Sí? Uh-huh. Es él quien está pendiente de ti, es él quien te está abrazando, es él con quien puedes llorar, es él en el momento en el cual confluyen muchos sentimientos y se abren muchas heridas. Durante la labor de parto hay una cuestión emocional muy grande, ¿sí? Es una energía tan grande y tan fuerte que se expande como fuego. Todas las mujeres durante la labor de parto comenzamos a sanar. Comenzamos a sacar y a soltar todo eso que fue un ciclo pasado para ir al ciclo nuevo, que es la maternidad. Y hay que tomar en consideración que durante la labor de parto, la mujer pasa por algunas fases. La primera fase es la fase del llanto, la fase de la niña, el miedo, ¿no? Siempre está presente este miedo de espero que todo salga bien, porque no baja, y comienza también las contracciones a subir de intensidad. Bueno, la segunda fase... Vamos a tomar un corte, permíteme, vamos a tomar un corte aquí y ahorita continuamos con esa fase. Permíteme. Hola, soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza, y hoy día estamos hablando sobre desastres naturales. Si su casa ha sido afectada por un huracán o por una tormenta de granizo y no sabes qué hacer, llámanos. Si su compañía de seguro le ha negado, rechazado o mal pagado tu reclamo, permítanos ayudarle. No importa si tienes goteras en el techo o manchas de agua adentro de su casa, nosotros te podemos ayudar y te damos una inspección de daños a su casa gratis. No dudes, siempre es mejor saber. Y ya sabes, con el abogado de la raza, la primera cita es gratis, vamos hasta su casa y si no ganamos, no pagas nada.
Hola, ¿qué tal? Soy Yani Moreno de su programa Sin Filtro, transmitido por acá por cbbaradio.com, y quiero desearles una feliz Navidad de parte de su programa Sin Filtro, que tengan una noche llena de armonía junto con toda su familia. ¿Tuviste accidente de auto, tráiler o en el trabajo? ¿Necesitas terapias? Entonces llámanos ya al 713-228-3030. Te ayudamos, no importa tu estatus legal. 713-228-3030. Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. La primer consulta es gratis. Hola amigos, yo soy Vania. Y yo soy Oscar. Del programa Un Poquito de Todo con Vania, y queremos invitarte este miércoles 6 de diciembre al Radiotón, donde puedes traer juguetes, puedes traer agua, puedes traer comida, puedes traer ropa. Todo lo estaremos recibiendo a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No te olvides, el Radiotón estará aquí el miércoles 6 de diciembre para que tú puedas donar a todos aquellos necesitados en Houston, Texas. Y el hashtag es Yo Reto a... Así que te esperamos el día miércoles 6 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. No faltes. Hola y bienvenidos. Estamos platicando con Soraya Barragán Soto, partera andina en Quito, Ecuador. A ver, Soraya, ¿estás ahí? Sí. Ok. Bueno, te quería preguntar, ¿cuáles son algunos de los obstáculos para llevar a cabo los partos en casa? Bueno, acá en Ecuador, como en algunos países de Latinoamérica, todavía el parto se lo ve como algo totalmente cultural. ¿Qué quiere decir? Que es para personas que viven en comunidades indígenas. Lo que ahora se está viendo con el Ministerio de Salud Pública es rever esta ley y que se permita también a todas las mujeres que están en la ciudad, que están en la urbe, poder tener su parto en casa, que aún no es algo legal. ¿Eso qué quiere decir? Que las parteras urbanas no somos legales acá en el Ecuador. ¿Y cuáles son las consecuencias de no ser una partera legal? Bueno, en realidad una de las consecuencias es poder sacar este registro de nacido único, vivo, que te dan acá después de que nació el bebé, para lo cual nosotros tenemos que hacer un trámite muy grande. El papá y mamá a veces tienen que salir de casa después de que ha pasado el parto para poder legalizar este nacimiento. En ese caso. En otro caso es el hecho de que si tú estás afiliada al Seguro Social o si estás afiliado a alguno de los seguros y quieres optar porque ese seguro te cubra tu parto, no hay forma, porque como no es legal, no hay forma que el seguro pueda cubrir ese monto de lo que es el costo del parto a casa. ¿Y qué tal en las ocasiones cuando el bebé accidentalmente se adelanta y nace en su casa sin ninguna asistencia? ¿Es el mismo proceso? Es el mismo proceso. Lo que pasa ahí es que el Ministerio de Salud Pública es quien interviene, más no el Seguro Social. El Ministerio de Salud Pública lo que haría es registrarle al niño como nacido vivo en casa, pero de una forma accidental, no que hubo una partera quien atendió o una compañía de otra persona quien atendió el parto. Okay. Bueno, y ¿hay algunos obstáculos para llevar a cabo el parto espiritual, las ceremonias y todo ese trabajo que haces también? Sí, aquí en Quito y en Ecuador existen las salas de parto humanizado, ¿sí? Que quieren decir que son estas salas en las cuales te permiten caminar libremente, te permiten estar más abrigada, acompañada, te permiten beber agua, pero como aún es visto el parto como una cuestión de enfermedad, estás dentro de un cubículo que es parte del hospital, por lo tanto tú no puedes ingresar ciertos elementos que nosotros utilizamos durante la labor de parto. Y lo primero que hacemos nosotros es crear un altar,
¿sí? En este altar nosotros ponemos el número de velitas de acuerdo a las semanas de gestación que tú has tenido. Ponemos el árbol genealógico del linaje paterno y árbol genealógico del linaje materno, ponemos una ropita del bebé, ponemos un poquito de palo santo y lo que hacemos ahí es abrir este portal que yo te había contado, de invocar a nuestras grandes energías para que nos ayuden durante el proceso. Es algo que no te permiten tener en estas salas. Tampoco te permiten el ingreso de plantas ni ciertos bebrajes que nosotros utilizamos como parteras. Suelen mucho condenar la medicina que nosotros damos porque dicen que tienen incidencias, pero se ha comprobado por estudios de la OMS que los remedios que nosotros hacemos tienen un conocimiento ancestral, por lo tanto son remedios válidos para todas las mujeres, y es algo que en las salas de parto no te dejan. La diferencia es que en casa tú tienes toda esta libertad, tienes esta libertad de poder crear tu altar, de poder tener la medicina que la partera te da, de poder comer fruta, de poder ir al baño, de querer escuchar música, de poder bailar, de poder cantar. Entonces sí existe una gran diferencia. Bastante. Bueno, estábamos viendo una de las imágenes hablando del proceso de parto, la imagen que muestra el entierro de la placenta. ¿Nos puedes platicar de eso? Este es un ritual muy bonito que se hace en todos los países de acá de América del Sur, y como el bebé, cuando está dentro del vientre de la mamá, el bebé está acompañado y su gran hermano es la placenta. Esta placenta es el hijo de la gran madre, ¿sí? Entonces este ritual es entregarle este gran bebé, este gran hermano a su gran madre, que viene a ser nuestra tierra. Para esto nosotros después del parto se cumple la cuarentena, eso quiere decir que al día 40 hacemos el ritual. Este ritual es en una vasija de barro. En esta vasija de barro nosotros vamos a poner la placenta con sal en grano y muchas especerías. Y hay algunos papitos que antes de hacer este entierro de la placenta lo que nos piden es hacer una impronta en el papel. Entonces se hace esta impronta donde tú puedes ver que realmente la placenta tiene la forma de un árbol, ¿sí? Es muy lindo hacer esta impronta porque es como reconocer a ese bebé que también estuvo presente y alimentando a nuestro hijo también. Después de los 40 días, como te contaba, se tiene ya esta vasija con la placenta y todas estas especerías. Se busca un lugar específico, que puede ser en una montaña, en un parque, en una laguna, en un río, y cavamos un hueco y enterramos a la placenta con todo y ollita, ¿sí? Y encima hay algunos, si es que es cerca de un río, se hace una montañita de piedras. Si es en una montaña, podemos poner una planta. Pero la condición es que cada año tú regreses a este lugar y vuelvas a visitar el lugar donde tú le has sembrado a este gran bebé, que es el hermano de tu hijo. Muy bonito. Ahora, ¿cuándo debería de empezar a trabajar contigo la mamá? Es muy importante, como yo te decía, que tengamos el contacto desde la semana 28 o la semana 30. Si ya estamos un poquito pasados de la semana 30, se nos dificulta, porque eso quiere decir que ya solo tendríamos entre 7 a 8 semanas antes de que se produzca el parto para poder hacer una conexión. Esto es importante también entender, que la mujer tiene que tener afinidad con la partera, ¿sí? Si tú no tienes una afinidad con ella, es muy difícil que a mí como partera me dejes tocarte, me dejes hacer un tacto, me dejes revisar o acomodar al bebé si es que está de nalgas o de piernitas, acomodar a ese bebé, ¿sí? Entonces sí debe haber una afinidad muy grande con la partera y por sobre todas las cosas también con la dula, ¿sí? Que la dula es la acompañante de la partera. Entonces debe haber también un trabajo espiritual, energético, de conjugación, y hasta incluso nosotras nos volvemos un poco consejeras, ¿sí?
Antiguamente la partera tenía un papel muy importante en la comunidad. La partera era una consejera. La partera bautizaba a los guaguas. Nosotros bautizamos a los guaguas. Nosotros también, cuando el marido se porta mal o hay mala actitud, nos llaman a nosotras para que nosotros aconsejemos al marido para que se porte bien. Qué bonito. Es un trabajo comunitario realmente. Sí. Entonces te quería preguntar, aparte de eso, ¿qué es lo que puede esperar el papá y la mamá trabajando contigo? Lo importante es que le vean, es cambiar el concepto que se tiene de la gestación y del parto, ¿sí? Porque desde que la mujer está gestando, se la tiende a ver como una mujer débil, como una mujer que hasta incluso le dicen que está grávida, que está enferma. Y la etapa de gestación para la mujer es todo lo contrario. La etapa de gestación en la mujer trae un empoderamiento. Sí traen dentro de ella un poco de miedo, pero también es ese empoderamiento de sentirse tan linda, tan atendida, tan mimada, pero también tiene que ver con el hecho de que tus emociones y tus sentidos están supremamente abiertos, ¿sí? Tu energía está totalmente expandida. Entonces, la mujer ya no es ese ser débil. La mujer se vuelve totalmente, yo le suelo decir, una tigresa o una loba, ¿sí? Y es esto que logramos desmitificar durante mi proceso. Verle a esta etapa de gestación como este gran cambio, este gran empoderamiento. Y el papá también ya deja de ser este joven, ahora ya comienza una etapa de papá, y los papás también pasan cambios emocionales, tienen muchos cambios emocionales, muchas inseguridades, comienzan a salir sus miedos, cuestiones de que no quisieran repetir cosas que vivieron con su papá, tratar de ser así incluso un papá bueno, como ahora la sociedad nos tilda, tienes que ser una mamá buena y un papá bueno. Ellos siempre que tenemos la consulta y me preguntan es, ¿y cómo se hace para ser un papá bueno? Eso no existe, ¿no? Entonces comenzar a romper esos esquemas y también comenzar a que ellos tengan esa seguridad de que si este ser, esta alma, les escogió a ellos para que ellos sean sus papás, tiene que ser por algo, ¿sí? Y entender esta gran bendición de traer este ser a este mundo. También muchos de ellos lo que me preguntan es, ¿y qué pasa cuando comienza a salir el bebé? ¿Sí? Entonces hacemos una simulación, yo suelo hacer antes de la semana 38, en la semana 36 más o menos, hago una simulación del parto. Entonces yo llevo un bebé y les explico cómo van a ser las fases de esta labor y qué va a pasar en el momento del expulsivo, cómo poco a poco va a ir saliendo la cabeza. Nunca un bebé sale desprendido, como abruptamente, como una bala, no, el bebé siempre sale con cada pujo de la mamá. Entonces, yo muchas veces, cuando ya la cabeza está casi totalmente afuera, hago que el papá le toque la cabeza, que la mamá toque su cabeza, para que les comiencen a sentir al bebé. La importancia también de tener el conocimiento de qué es el apego inmediato, qué es la impronta, ¿sí? Eso es bien bonito. Vamos a tomar un corte y ahorita regresamos con eso.
para estas navidades o cualquier tipo de decoración que necesites, está a tu servicio Bocatrina Novelties and Crafts. Te decoramos tu casa, árbol de Navidad o cualquier tipo de evento que tengas al mejor precio de todo Houston. Comunícate con nosotros al 281-220-9371 o escríbenos a bocatrina@gmail.com. Llámanos ya 281-220-9371. Decora con estilo y elegancia. Bocatrina Novelties and Crafts. No dejes que tu evento solo sea local y quede en el olvido. CBBA Production te transmite a todo el mundo tu conferencia, certamen de belleza, quinceañeras o cualquier tipo de evento que tengas totalmente en vivo a través de Facebook, YouTube y cbbaradio.com. Te garantizamos los precios más accesibles de todo Houston. Para mayor información, llámanos al 281-745-4309 o escríbenos a info@cbbaproduction.com. Hola, soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza, deseándoles un feliz Navidad y próspero año nuevo. En estos tiempos de Navidad hay dos cosas que tenemos que estar pendientes. Primero, hay mucha gente que está tomado y conduciendo en la carretera. Por favor, toma mucha precaución y no se maneja borracho con su familia. Número dos, hay muchos accidentes. Hay más accidentes en el tiempo de Navidades que cualquier otra parte del año. De mi familia, de mi equipo, yo, Cristóbal Galindo, deseamos un gran feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Ay, esto está muy pesado! No, y pensar que todavía tengo que manejar 24 horas hasta México, no, con este dolor de cintura no la voy a hacer. ¿Necesitas enviar paquetería a México? ¿Eh? Sí. Irazoque Import and Export, paquetería por caja a todo México, con el precio más bajo. Enviamos zapatos, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Abierto 24/7. Búscanos 1622 de la Federal Road, Houston, Texas. ¿Y mi troca? Esa también te la llevamos. Más información al 832-516-9145. Irazoque Import and Export. Bienvenidos nuevamente, estamos platicando con Soraya Barragán Soto, que es partera natural andina, y estamos en conversación muy importante hablando del apego. ¿Soraya? Sí. Como te decía, es muy importante como ir empoderando a todos los padres y madres acerca de estos procesos que existen durante ya el nacimiento del bebé, ¿sí? Y uno de estos es el apego inmediato, que también se lo llama la impronta. En la Organización Mundial de la Salud está escrito y te dice que cuando el bebé nace, enseguida tiene que dárselo a la mamá, así sea una cesárea. Esto es muy importante entender, ya que el bebé cuando nace no tiene desarrollado la vista. Lo único que tiene que desarrollado es el olfato y el oído. Y el bebé cuando sale lo primero que busca es a su mamá o a su papá, porque son los seres con los cuales él ha estado compartiendo durante toda la etapa de gestación. Es muy importante esta impronta, ya que muchos bebés que no la tienen es cuando se produce el primer abandono o el primer desapego, que lo llamamos. Y esto es algo que suele marcar durante toda la infancia, toda la adolescencia y a veces la adultez. Esta impronta, cuando se la hace, siempre el papá o la mamá tienen que estar con la parte del torso totalmente desnudo, ¿sí? Puede ser que estés con un body, con un BBD, pero el bebé va hacia ti. Y como te reconoce por el olfato, el olor que tu cuerpo emana es el olor que él siempre ha estado percibiendo dentro de tu vientre. Es la voz, el que tú le hables, el que tú le cantes, permite que el bebé se tranquilice y se sienta seguro cuando ya ha salido y está en este mundo, porque está abrazado, está contenido. Otra de las cosas importantes es acerca del cordón umbilical. La Organización Mundial de la Salud te dice que tienes que esperar de 10 a 15 minutos para cortar el cordón umbilical. Esto quiere decir hasta que el cordón deje de latir.
En la tradición andina, nosotras dejamos alrededor de 1 hora, hora y media, hasta 2 horas al bebé con el cordón umbilical. Eso quiere decir que esperamos que el cordón se ponga de color blanco. Esto es porque todas las células madre que estuvieron en el cordón umbilical pasaron al bebé. Muy ¿sí? bien, muy bien. Y Bueno, aquí... Soraya, no, te iba a decir que se nos está acabando el tiempo. Quería preguntarte, seguramente la gente tiene muchas más preguntas, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, a mí me pueden encontrar en el Facebook como Soraya Barragán Soto, también en Twitter como @sori_barragán, también a través del correo puramamaungui@gmail.com, o si no, llamándome a mi número telefónico anteponiendo el 593, que es el código de Ecuador, es 992-89-1957. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos quedamos con una ansiedad de saber más. Quizás te tengamos otra vez nuevamente. Gracias Claro por sí. visitar. Muchísimas gracias, Lilibet. Hasta luego. Chao. Bueno amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa. La próxima semana tendremos una invitada que nos viene a platicar de veterinaria holística para ayudarnos a entender la importancia de cómo cuidar a nuestras mascotitas de una manera natural. Los espero para la semana que viene y les recuerdo que los episodios pasados los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Hasta luego. El programa anterior fue un programa pagado y las opiniones emitidas en el mismo no representan la opinión de CBVA Radio ni de sus patrocinadores.